Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Escúchalo pues en la voz del evangelista y siervo de Jesucristo, José Luis Yamashiro Morales. Que Dios te bendiga. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor. ¿Y a esta gente qué le pasa? Porque es medio testigo, medio mormón, medio pentecostés, medio sabático, medio loco, medio lunático, medio trastornado. Y es precisamente porque ellos no saben discernir a quién van dirigidos los libros. Vamos a la epístola a los hebreos, por favor, es tan amable. Recordemos, punto número 1, para los hermanitos y hermanitas que ya están aprendiendo inglés. Amén. Para los hermanitos que ya dicen punto número 1, dicen ellos. Bueno, para los hermanitos en general, vamos a estar grabando. Vamos a pedir cooperación de todos para que se les pueda pasar por el Bluetooth. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. La epístola a los Hebreos es muy importante. Amén. El libro de los Hebreos fue escrito en el año 64 de nuestra era cristiana, para los que están apuntando. El libro de los Hebreos fue escrito en el año 64 y según nos dice el capítulo 13, verso 24, fue escrito en Italia. Dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia les saludan. Fue escrito en Italia. Amén. El libro de los Hebreos tiene 13 capítulos, y 313 versículos. La epístola está dirigida precisamente al pueblo judío, no está dirigida al pueblo gentil. Es por esto que muchos, yo le voy a llevar al capítulo 4 del libro de Hebreos, para que vea usted por qué mucha gente se equivoca. Si fue escrito a los hebreos, es llamada la epístola a los hebreos, que quiere decir a los judíos, al pueblo elegido de Dios. Mucha gente lo aplica a los gentiles, y ahí es donde se equivoca la gente. Si yo le mando una carta a Guillermina y le hablo: mira, Guillermina, tienes que cuidar tu masa corporal, tienes que cuidar tu ojo, mira, échale una gota de vez en cuando y todo, y resulta que lo lee Lambertina, dice: el hermano me está diciendo que yo también tengo que cuidar mi masa corporal y cuidar mi ojo. Entonces no nos equivoquemos, porque precisamente por eso estamos cayendo en judaísmos. Judaizar, ¿qué es judaizar? Aprender las tradiciones judías, practicarlas. Bien, lo voy a llevar precisamente al capítulo 4, verso 3, verso 6 y verso 8. Sale para que lo podamos ver. Este es el área en la que se equivocan los adventistas del séptimo día. Dice el verso 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Me detengo ahí. Si se da cuenta, este texto normalmente nos dice a nosotros, nos avisa a nosotros que los que hemos creído, los que hemos declarado a Jesús, o los que hemos confesado el evangelio, dice: entramos en su reposo. Ahora vamos a ver otro texto bíblico, por favor. El verso 6 dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si escuchas hoy su voz, no endurezcas sus corazones. Verso 8: porque si Josué les hubiera dado el día de reposo, no habría pues después otro día. Por tanto, dice el verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y parece que lo dijera para nosotros. Pero ¿a quién está dirigida la carta? ¿A Lambertina o a Guillermina? ¿A los judíos o a los gentiles? Entonces son los judíos los que tienen que guardar el reposo. Ya hemos estado hablando acerca de las 1000 generaciones, y cada una generación está compuesta por 70 años de edad. Así que yo le voy a llevar a otra parte de la Biblia para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo. Recuerde que la gente inteligente trae lápiz y trae pluma, o trae papel, o trae esto, trae el otro. Ok.
¿Ok? Ahora, lo voy a llevar a otra cita bíblica que automáticamente tumba lo que normalmente acabamos de ver cuando entra el Nuevo Testamento. Recuerde que la carta a los Hebreos es precisamente el área de evangelización a los judíos. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Lo voy a llevar al capítulo 7, versículo 11, que dice la palabra. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Cuántos ya lo tienen? Dice la palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, entonces ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, verso 12, aquí está el secreto: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Recuerden apagar sus celulares al entrar al servicio, hermanos, o ponerlo en vibrador o algo para que no tengamos este tipo de problemas. Ok, ¿de qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de las grandes diferencias que existen entre la ley y la gracia. ¿Hubo cambio de qué, hermana Heidi? En el capítulo 7, verso 11, ¿hubo cambio de qué? ¿Hubo cambio de qué, hermanita? Hubo cambio de sacerdocio, por lo cual era necesario hacer un cambio de qué? De ley. ¿Tampoco lo tiene? ¿Sí lo tiene? Hubo cambio de ley. Ok, el sacerdocio levítico terminó cuando comenzó el sacerdocio de Cristo. ¿Sí lo entendimos ahí? Ahora no está vigente el sacerdocio levítico, dice la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor para que usted lo entienda bien. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría entonces de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdote es necesario que exista también un cambio de toda la ley. Y aquel de quien se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual esta tribu, de la tribu de Judá, nunca nadie sirvió en el altar. El primero que sirve al altar como sacerdote, no como juez, no como profeta, porque Jonás también era tribu de Judá, de la región de Belén. Pero viene el maestro de Galilea y asume una responsabilidad. Ya entrando, ¿está bueno el tema o no está bueno el tema? Ahora, el libro de Hebreos es mejor conocido, apunte, le va a apuntar, como el libro de las mejores cosas. Así es conocido el libro de los Hebreos, el libro de las mejores cosas, o el libro de las cosas que no se ven. A partir del comienzo del sacerdocio de Cristo Jesús, existe un parteaguas. La historia lo reconoce. Dice DC y AC, o AC como decimos nosotros, es ACDC, que es antes de Cristo, después de Cristo. Se parte el tiempo exactamente a la mitad. Esto es para los locos que son evolucionistas. Usted dígale: la ciencia reconoce que venimos de Dios, porque la misma ciencia ha establecido las dos etapas del tiempo, partiéndola en antes de Cristo y después de Cristo. Si no fuera antes de las Patralopithecus y después del Nardental, pero no, amén, es antes de Cristo y después de Cristo. En ellos parece que son tontos, pero no son tontos. En ellos reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a salvar al mundo, que somos la creación de Dios y que no somos partes de ninguna cosa que normalmente se arma y se desarma ahí en el monte, en las aguas, en esas cosas. Bueno, estábamos hablando acerca de el libro de Darwin, que fue presentado en el año de 1960, llamado El origen de las especies, que hablaba de los seres unicelulares y los seres pluricelulares y unicelulares. Los que primero comenzaron con una ameba allá en el mar y después empezaron como el guarazapo, más o menos, y que empezó a tomar forma de rana, y después de la rana se convirtió en iguana, y después de esa que se va a comer el managuilla. Por eso yo no como iguana, ¿ya ve? Y que poco a poco fue agarrando forma hasta que llegó a ser el ser humano. Supuestamente los grandes
grandes y tristemente los grandes científicos, las mentes más fuertes, pero también las mentes más duras, más torpes, más retrasadas. Tanto que existen maestros con una mente que nosotros en ocasiones consideramos que es una mente privilegiada y que están a cargo de la educación, que no es el área realmente de la educación doméstica, nada más en el área de lo que es el conocimiento de letras, porque le recuerde que la educación empieza en casa, no en la escuela. Ahora, entienda esto, esas mentes tan maravillosas en ocasiones llegan a ser contaminadas con ese tipo de ideologías y la defienden a capa y espada y se vuelven locos defendiendo cuando ellos saben que es una teoría y ellos están conscientes, pero se niegan a reconocer las cosas porque un día lo defendieron y ahora no quieren quedar mal. Un hombre me dijo, yo no creo que exista la sanidad divina. Y entonces un día estábamos orando por los enfermos y su hijita empezó a sentir la sanidad y empezó a temblar y levantó las manos y empezó a hablar en lengua, y cuando de repente la niña empezó a sanar, y entonces su esposa le dijo, la niña sanó. ¿Cómo va a sanar? Dijo, si yo no quiero la sanidad divina. Pero está sana, ya está caminando, ya está. Sí, pero no creo, dijo él. Vas a ver que en unas semanas vuelve a caer, dijo, porque la sanidad de los aleluyas así es, de repente se debilitan y vuelven a caer. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿tú crees que existe Dios? Me dijo, no existe Dios. Entonces, ¿tú a quién te pareces? Y él me dijo, pues venimos del mono. Sí, te pareces al mono. No, ¿vienes o no vienes del mono? Sí, entonces te pareces al mono. No, me dijo. En fin, porque yo te iba a decir que la changuita de tu hija ya sanó. Entonces me jaló para acá y me dijo, mire, yo sí creo que sanó, pero si lo reconozco delante de la gente, voy a reconocer que Dios sí existe. Entonces yo se lo reconozco aquí entre usted y yo, pero no me diga que yo lo diga allá, porque ¿cómo voy a quedar yo? Y muchos seres humanos son así, tristemente son así. Ahora, el libro de los Hebreos tiene un fundamento, y los fundamentos del libro de los Hebreos son mejores que los anteriores. Vamos a la palabra. Le voy a decir, apunte. El libro de los Hebreos tiene fundamentos sobre cosas mejores. Y vamos a enumerar 7 cosas mejores que existen en esta nueva ley, en esta nueva gracia. Cuando ya termine de apuntar esto, me avisa para que yo comience a decirle el number 1. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está listo? Las profesoras, los maestros pueden hacer esos garabatos, ¿cómo se llama? Taquigrafía. Ellos acaban más rápido que ustedes, hermanos. El libro de los Hebreos está fundamentado sobre mejores cosas. Ok, dice la palabra. Vamos a la palabra, por favor, tan amable. Libro de Hebreos capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra, pues nada perfeccionó, ¿qué cosa? La ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Anteriormente era por ley y rituales. Ahora es por esperanza. ¿Dónde reflejamos nuestras esperanzas? En nuestra fe. Porque lo esperamos sin verlo, como Abraham. Una mejor esperanza. Número 1, capítulo 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Una mejor esperanza, un mejor pacto. Capítulo 8, verso 6. Por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Amén. Un mejor ministerio, cuanto es mediador de un mejor pacto. 4. Establecida sobre mejores promesas. Amén. 5. Y vamos al number 6. Capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios. Amén. Y el mejor sacrificio es Jesús de Nazaret. Amén. Esto es muy importante. Para nosotros esto es muy importante, amados. Le voy a leer el verso 13 del capítulo 9. Dice la Biblia. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias
apariencias de obras muertas para servirle al Dios vivo. Amén. Vamos al capítulo 11, por favor. 11, 15 y 16 para que vea lo que nos espera. No es cualquier cosa. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor. ¿Una mejor qué? Una mejor patria. Vamos al capítulo 10, por favor, verso 34. Cuando lo tenga, dígame. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Y esa herencia está en el cielo, no está aquí en la tierra. Ese premio por tu buena conducta, por tu santidad, tu obediencia y por tu fe está en el cielo, no en la tierra. Por eso muchas veces les he mostrado a Abraham cuál es el desempeño laboral de Abraham después de muerto aquí en la tierra, hermana Lambertina. Ya lo hemos dicho varias veces. Él es el que hace pasar a las personas al cielo. Él es el que hace pasar. Mucha gente dice, es que Pedro es el que trae las llaves, y él, no. ¿Quién mete a Lázaro en el cielo, en el paraíso o en su seno? Es Abraham. ¿Amén? Dice, levanta los ojos y, Padre Abraham, no, tú no puedes venir aquí. Vente, mijo, métete, dice. Le dice a Lázaro, y al otro le dice, no, hay un abismo en medio que nos separa. Ahí en medio están los demonios, ahí abajo estás tú en el infierno, y yo estoy aquí en el paraíso. Y de aquí para allá ni de allá para acá nadie puede pasar. Ahora vemos la victoria de Abraham, que aparentemente muere en derrota, pero muere en victoria, porque inmediatamente transformado y tiene una mejor herencia. ¿En dónde? En el cielo. Esto es muy importante para usted y para mí. Ahora vamos a alcanzar a entender esto. El propósito del escritor sagrado a los hebreos, capítulo 1, por favor, era recalcarles la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Iracema, por favor, el capítulo 1, versículo 5, bendíceme con esa lectura bíblica. Dice la palabra, porque nadie creía que Jesús era hijo de Dios, por esto la gente lo odiaba. Pero la Biblia dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Él me será a mi hijo. No a mi hijo. ¿Qué pues? Yo me reía un día que la profesora estaba escuchando una predicación, Tito, a la luz de la palabra del Señor, decía. Y me decía, oiga, ¿cómo el pueblo no lee muy bien, ¿no? Y mire, ya caímos también. Bien, y él me será, yo lo leo desde acá, dice la palabra, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Eso es para los burritos esos que andan diciendo que Dios es el papá de todos los ángeles, y que los ángeles bajaron y se acostaron con las mujeres mortales. De hecho, si lo quiere llevar, es el volumen número 6 que tenemos allí. Se llama, es verdad que los ángeles bajaron del cielo y se casaron con mujeres mortales. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Algún día le dijo Dios a algún ángel, yo te he engendrado hoy? Jamás. Pero de Cristo dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es la gran bendición, que los espíritus llamados ángeles son seres etéreos creados y que no podían engendrar un hijo porque no genera un espíritu que no tiene carne ni hueso, como dice Jesús de Nazaret. Él no puede engendrar espermatozoides, por lo cual no puede tener una relación con una mujer para que nazcan hijos. Pero entonces, ¿por qué Jesús es diferente? Hebreos capítulo 10, versículo 5, porque Jesús fue participante de la carne y de la sangre. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 5 y el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9, ¿qué dice Hebreos 10, 5? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Gracias. Es lo que dice Jesús. No quisiste ofrenda, no quisiste sacrificio. Bueno, me preparaste un cuerpo, y aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como en el libro del rollo de la ley está escrito de mí. Él viene y es nuestro sacrificio perfecto. Amén. Esto es lo más importante para usted, esto es lo más importante para mí. Usted y yo tenemos que ver esto. Dice la palabra del Señor. Lo voy a llevar al capítulo 7 del libro de Hebreos. No abandone Hebreos. Verso 25, capítulo 7, verso 25 al verso 27. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene
nos convenía, punto número 1, santo. Punto número 2, inocente. Punto número 3, sin mancha. Punto número 4, apartado de los pecados. Y punto número 5, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este es Jesús de Nazaret, a su nombre. Dele fuerte la palma al que se ofreció por nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo importante en este libro. Le decía yo que es un parteaguas en la línea del tiempo. Tal vez no todos lo entenderán, pero es un parteaguas, lo decía yo en su momento, en la línea del tiempo. Jesucristo marcó las 2 etapas mundiales. El antes de y después de, que reconoce la historia, hace que lo que nosotros los evangélicos creemos, los pentecostales creemos, los cristianos creemos, no solamente sea una teoría, sino que a partir del nacimiento de Cristo comenzó una nueva era y que hasta la ciencia está basada en estas 2 secciones de la historia del tiempo. ¿Cómo le decimos como dicen en la escuela? Así, línea del tiempo, ¿verdad? Bien, nosotros lo llamamos la cronología bíblica. La cronología bíblica establece 2 tiempos históricos, de Cristo hacia atrás y de Cristo hasta nosotros. Amén. Y lo dice no solamente en el área bíblica, espiritual, sino lo comprueba el área secular, histórica. Cuando nosotros vamos y leemos, por ejemplo, yo le recomiendo en su casa que lea el libro de Macabeos. Cuando Matatías, el padre de Judas Macabeo, comienza su rebelión y mata en el altar a los que querían hacer un sacrificio abominable y empiezan a luchar contra Antíoco Epifanes. El más grande de la historia ahí es Judas Macabeo, pero después la genealogía o la generación de los Judas, tristemente con el tiempo se contaminan y le llegan a dar a esta mujer, a Herodes, llamada Salomé, que normalmente es conocida como Herodías porque es la mujer de Herodes. Le dan como esposa a Herodes, a Salomé, y ahí se empieza a mezclar otra vez toda la porquería, la política y la iglesia, y el sacerdote llega a tener un puesto importante. Entonces de ahí sale Anás y Caifás. Pero bueno, vamos a la escritura. Esto es muy importante para usted, es muy importante para mí. Estaré hablando un poquito más acerca de las cosas que vienen en esta palabra. Ok, le hablaré de antes. Capítulo 9, por favor, verso 7. Le hablaré del antes y le hablaré del después, de las 2 líneas del tiempo, o la cronología bíblica, o la separación de la historia cristiana, el antes y después. Estoy hablando de los rituales y los mandamientos y las leyes. Dice, pero en la segunda parte, antes, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece primero por sí mismo y después por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santísimo, estuviera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas lavados y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya me entendió. Escuche bien, se lo voy a volver a leer. ¿Cómo se practicaban las cosas? ¿Cómo? Voy a soltar las cortinas del lugar santísimo para que usted lo pueda ver. Estoy soltando las cortinas del lugar santísimo para que usted pueda ver cómo era antes y cómo es hoy. Así usted podrá ser bendecido y yo le voy a practicar de bulto. No se lo dramatizo porque tendría que crucificarme. Hermana, por favor bendígame nuevamente con la misma lectura. La bendigo yo. La vamos a mandar a la primaria. Vamos a ver. Dice la palabra, permítanme, para que usted lo entienda bien. Ok, anteriormente nadie podía entrar en el lugar santísimo más que el sacerdote una vez al año. ¿Capiche?
Ya entendimos. Ok, y resulta que la gente podía estar aquí, pero no allá. Ahora vamos a ver la palabra. Dice, en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí nadie podía entrar, o sea que la salvación no era completa, no era total. Ahora vamos a la Biblia. Dice la palabra, dando al Espíritu Santo a entender con esto que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, no se había abierto el camino para que todos entrásemos. Ahora, ¿de qué manera entramos al lugar santísimo? Nosotros, dice la Biblia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Qué nos abrió el camino al lugar santísimo? La sangre de Cristo, el costado traspasado. Antes nadie podía entrar. Él entró por nosotros una sola vez. Aquí viene, verso 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, salvación. ¿Ok? Dice, porque si la sangre de los machos, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras que antes se practicaba, se rociaban a los inmundos y santificaban a la carne, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces fue necesario que las figuras, las simbologías del anterior pacto, dice, de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que es. ¿Ya me entendió todo el mundo? Anteriormente no teníamos entrada al lugar santísimo, no teníamos comunión directa con el Padre. Era el sacerdote el que lo hacía por nosotros. Pero el sacerdote también estaba sucio, también estaba manchado. Y ninguno de los sacrificios de él era eterno. Cada año sacrificios, cada pecado sacrificios, cada error sacrificios. Pero con Cristo Jesús ya no hay que hacer tantos sacrificios, porque Él se ofreció una vez y para siempre. Por eso es que cambiaron los rituales. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque nada perfeccionó la ley. ¿Qué? Lo volvemos a leer. ¿Quién me bendice con las cortinas? Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Son mejores sacrificios. ¿Qué le dije al último? Vamos a la Biblia. 7:11, por favor, del libro de Hebreos. Se lo interpreto. Porque si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, entonces ¿qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote? Porque si la ley hubiera logrado, la ley de los mandamientos, la ley de la tribu de Leví, hubiera perfeccionado al ser humano, ya no tendría que venir Jesús. ¿Qué necesidad habría, dice, de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Esto siempre se hacía, siempre se hacía, siempre se moría un sacerdote y había un relevo, se moría otro y había otro relevo, se moría otro y había otro relevo. Que era una ley, no tenía que fallar el sacerdote. El sacerdote estaba propenso al caso. Ahí viene Cristo y muere, y la gente dice, hay que levantar otro sacerdote. Jesucristo dice, tranquilos que ya me regresé. Cuando Él resucita a los 3 días, Él permanece, dice la Biblia, sacerdote para siempre, pero ya no bajo el orden levítico que practicaba la ley, el ritual. Terminó la simbología y comenzó el verdadero, dijo Juan, el verdadero cordero que cae el pecado del mundo. A este cordero no le agradas con sacrificios que yo daría. Y él dice, ve y aprende primero lo que significa obediencia quiero y no sacrificio. Yo sé que muchos no lo han entendido muy bien. Yo sé que muchos no lo entienden muy bien. Ni aún los intelectuales hoy se están batallando. A partir de Cristo, la simbología bajo el orden levítico se termina. Ya pasamos, ahora, entrar en el lugar santísimo no es símbolo de que ya puedes estar del otro lado, sino que tenemos directo acceso al Padre, porque ¿dónde estaba el Padre? En el lugar santísimo. Es simbología. ¿Dónde estaba el Padre? En el lugar santísimo, y nadie podía estar entre las cortinas, porque ahí estaba la unción de Dios, la gloria de Dios que llenaba el templo. Pero salía, emanaba la unción del altar. Cuando Cristo dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, cuando el velo se rasga y muere Cristo Jesús, entonces tenemos acceso directo. Podemos entrar en el altar. Nadie nos puede impedir la comunión directa con Dios. Anteriormente tenías un pecado, lo llevabas ante el sacerdote. El sacerdote sacrificaba y pedía perdón por ti.
pero ahora ya no. Ahora tú directamente puedes acercarte. Por eso el Señor enseña a orar de forma diferente. Lo que nosotros aprendimos, como el Pater Noster, tu cielo y santificetum, en reina tu sed in terra, Él lo traduce en el libro de Mateo capítulo 9 a partir del verso 6. Dice la palabra: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y anteriormente no te podías dirigir directamente al Padre. El sacerdote tenía que matar tu corderito, poner la mano sobre el corderito, pero tenía que traer dos: uno que se llevaba el pecado al desierto y otro que se ofrecía como sacrificio. Amén. Ahora, cuando Jesús viene y muere por ti y es cortado, por eso cada una de sus heridas y cada una de sus cortadas y cada uno de los maltratos tienen un propósito. Ahora no son simbólicos. Punto número 1, por sus llagas, y eso es literal. Tenemos acceso por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne, y tenemos comunión directa con el Padre. La simbología, los rituales se terminaron. No tienes que estar guardando leyes, porque nada perfeccionó, dice el 7:11, nada perfeccionó la ley. Porque si la purificación y la salvación y la bondad y las misericordias y el acceso directo a Dios puede ser por la ley, entonces ¿por qué murió Jesús? Mucha gente dice: sí crees en Jesús y esto, y sí, yo lo entiendo, pero si no guardas el sábado no eres salvo. Entonces le preguntas tú: ¿me salvo entonces nada más por guardar el sábado? ¿Para qué quiero a Jesús? No guardar su día santo. Los 10 mandamientos. A ver, permítame. Me confundo pues, digamos, con la ley y los 10. Se confunde. Vamos a la Biblia para que podamos desconfundirla. Sale. Vamos al libro de Éxodos, amados hermanos, capítulo 20, por favor, si es tan amable. Cuando lo tenga, me dice amén, y vamos a ver quién va a guardar la ley. Ahí me espera, yo le doy suficientes citas bíblicas, y los que me puedan bendecir con la lectura, entonces me van a bendecir con la lectura. Amén. Dice la palabra, verso 8, por favor, que lo tenga. Este es el cuarto mandamiento. Acuérdese que el primero es sobre los dioses ajenos, el segundo sobre las imágenes, el tercero sobre el nombre de Dios, el cuarto sobre el sábado, el 5 sobre la honra a los padres, el 6 sobre no matar, el 7 sobre el adulterio, el 8 sobre los robos, el 9 sobre la blasfemia contra los prójimos, y el 10 sobre la codicia. Vamos al cuarto, por favor, si es tan amable. Bendito sea el Padre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, dentro de Jerusalén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todos los que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿a quién le dio el mandamiento? A los judíos. ¿Y quiénes podían guardar el pueblo el sábado con los judíos? Los que estuvieran dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén. Dentro de Jerusalén. ¿Cuántos aquí están dentro de Jerusalén para guardarlo? Si la salvación fuera por el día de reposo, en vano murió Jesús. Pero vamos a la Biblia para aclararlo un poquito más. Cita bíblica. Vamos a la palabra, libro de Nehemías capítulo 9, verso del 7 al 14. Cuando lo tenga, dice amén. Nehemías, amén. Puede Crónicas, después de Esdras, después de lo tenga, diga amén. 9, del 7 al 14 dice la palabra. Ahí lo leo. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columnas de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. ¿A quién se lo dio? A su pueblo.
o a toda la humanidad? Claro que no. Lo que hay que guardar, Jesucristo lo prescribe nuevamente en el Antiguo Testamento. Habla del amor. Amén. A ver. No. Dentro de la puerta de Jerusalén. Yo acá que usted leyó ahorita, ¿no? Dice que está, dice, dentro de tus puertas. Usted decía que era dentro del pueblo de Jerusalén. Entonces yo tenía entendido que era, digamos, mi extranjero que llegaba a mi casa, y si era ese día que de reposo yo no podía, o sea, que saliera y que hiciera otras cosas, ¿no? Supuestamente yo así lo tenía yo entendido. Dentro de las puertas de Jerusalén. Ahorita lo vamos a seguir observando. No, le está hablando a la ciudad, le está hablando a la nación. La nación ¿cómo se llama? Por ejemplo, nuestra nación, México, tiene puertas. ¿Cómo las reconocemos? Las puertas son las garitas. Las garitas. ¿Qué es una garita? Es un puesto de control de entrada y salida de mexicanos y extranjeros. Jerusalén tenía puertas extraordinarias porque tenía unos muros más gruesos que todo este templo, unos muros altos, y existían unas puertas gigantes que se abrían y se cerraban a ciertas horas de la tarde, y ya nadie podía entrar, nadie podía salir. Ok, pero vamos a ir a la palabra de Dios, porque tengo esta, pero ya no la alcanzo a ver. La voy a buscar en esta letra grande para que lo podamos encontrar más claramente. Aquí lo voy a ampliar en mi computadora. Amén. Para que usted pueda ser súper bendecido, lo voy a buscar. Déjeme que se me haga más grande la letra. Bien, le voy a dar otra cita bíblica. Vamos por favor al libro de Éxodos. Nuevamente voy a irme a Éxodos para que usted lo pueda entender mejor. Me va a acompañar al 20, amén. Pero vamos a ver la palabra de Dios en Éxodos 31, del 12 al 17. ¿Lo tiene? Éxodos 31, del 12 al 17. Vamos a ver para quién específicamente es el día de reposo. Dice la Biblia: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. ¿A quiénes? No a los gentiles. En verdad ustedes, no los otros, ustedes guardarán mi reposo, porque señal es entre mí y ustedes, nada más entre ustedes y yo, por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes, no a los demás, a ustedes. El que lo profane, de cierto morirá. Ahora le pregunto, ¿por qué los sabáticos se han vuelto tan convenencieros que primero dicen que hay que guardarlo, pero no castigan al que no lo guarda? ¿Por qué no lo agarran a pedradas y lo matan? Dicen ellos, es que también estamos bajo la gracia, porque ellos mismos se autojustifican. La Biblia dice que el que se aferra a la ley, de la gracia se desprende. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor. Así, verso 14, que guardaréis el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y dice, 6 días trabajará. Ahora yo le pregunto, ¿existe realmente un sabático que nada más trabaje 6 días? ¿Existe? Sí existe. ¿Y que no le regala 100 varos y los agarra? ¿Existe o no existe? ¿Qué dice usted? ¿Existe o no existe? No existe. Por eso Pablo decía en el libro de 1 Corintios capítulo 15, le decía a los hipócritas, les decía él, ¿por qué le ponen yugo a la gente que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de llevar? O sea, ¿por qué les imponen cargas que nosotros no hemos podido cumplir? Vamos a seguir adelante. Luego dice la palabra del Señor: cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Con ellos es pacto eterno, no con nosotros. Señales para siempre entre los hijos de Israel, entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día descansó de su trabajo. Ahora vamos a Hebreos, porque no quería yo ir a Hebreos sin que antes leyéramos bien esta cita bíblica. Vamos al capítulo 7 del libro de los Hebreos nuevamente, por favor, si es tan amable. Amén, para que ya nos vayamos. Vamos al 7 y vamos a comenzar a leerlo a partir del 18. Dice: queda pues abrogado, ¿qué cosa? El mandamiento ¿qué? Anterior. ¿Por qué? Porque fue débil, porque fue ineficaz. ¿Dice o no dice?
¿Qué es abrogado? Anulado, deja de existir, deja de estar vigente. ¿Qué dice el 7:18, hermana, para que me bendiga? Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de ciudades de iniciación. ¿Qué quiere decir eso? Ya no. ¿Mande? Ya no hay ley, ¿no? Mandamiento. Queda abogado, pues que ya no vale. Ya no vale. Sí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Por eso existe un nuevo pacto. Y este pacto dice, está mejor. Ahora le pregunto a Heidi, que tiene papá sabático. ¿Usted mataría a su papá pedrada si trabaja el sábado? ¿Usted sería capaz de matarlo? No, pero sería capaz. No. Pero si él la ve a usted, él sí fuera capaz, si fuera un buen sabático. ¿Puedo decir? Pero si es un buen sabático, sí. Ah, lógico. Pero como no es un buen sabático, el otro tampoco. Sí. Ahora, hay que alcanzar a entender algo, amados hermanos. Si usted es salvo por la fe, entonces no es salvo por obras. Si es salvo por obras, entonces la fe vale gorro. ¿Sí me está entendiendo? Queda pues abrogado el mandamiento anterior porque fue ineficaz, fue débil, porque no funcionó, dice la palabra del Señor. Lo voy a llevar más adelante. Verso 18, a partir del 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficacia, pues nada perfeccionó, ¿qué cosa? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Todo cambió. Por eso le di los 7 puntos básicos sobre el fundamento del libro de los Hebreos. Mejores fundamentos, mejores bases, mejores ministerios, mejor fe, mejor pacto, mejor sangre, mejor es Cristo Jesús. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Espíritu Santo en fuego, ministerio evangelístico, presenta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Escúchalo pues en la voz del evangelista y siervo de Jesucristo, José Luis Yamashiro Morales. Que Dios te bendiga.